¿Alguna vez te has sentido presionado a abandonar tus principios? ¿A dejar de lado tu fe por miedo a las consecuencias? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que se enfrentó a la prueba máxima. Una historia que demuestra que la fidelidad a Dios puede cerrar la boca de los leones. Esta es la increíble historia de Daniel, un hombre cuyo corazón pertenecía solo a Dios, incluso en medio de Babilonia. Un reino deslumbrante lleno de poder, lujo y adoración a dioses falsos. Su vida se convirtió en un testimonio eterno de que, sin importar las circunstancias, la fe inquebrantable tiene una recompensa divina. Su historia no es solo un relato antiguo, es una fuente de inspiración para todos nosotros hoy. Bajo el reinado del poderoso rey Darío, que gobernaba un imperio vasto y formidable. Daniel no era un oficial más entre todos los gobernadores y consejeros. Él brillaba con una luz especial. Su sabiduría era profunda, su integridad intachable y su espíritu simplemente excelente. El rey Darío lo notó y, viendo su capacidad y su carácter, planeaba ponerlo al frente de todo el reino. Imaginen la responsabilidad y el honor que eso significaba. Pero, como suele suceder, la excelencia provoca envidia. Los otros oficiales, consumidos por los celos, no podían soportar que un extranjero, un exiliado, y para colmo, un hombre devoto a un dios que no era el de ellos, tuviera tanto favor real. Se obsesionaron con encontrar una falla en él, un error por pequeño que fuera, para poder acusarlo y derribarlo. Revisaron sus cuentas, analizaron sus decisiones, espiaron sus movimientos, pero no encontraron absolutamente nada. Daniel era irreprochable en su trabajo. Frustrados, se dieron cuenta de que solo había una manera de atraparlo: usar su propia fe en su contra. Su devoción sería su trampa. Así, los consejeros envidiosos tramaron un plan retorcido y se presentaron ante el rey Darío con una máscara de lealtad. Con palabras melosas, le dijeron: «Rey, que vivas para siempre». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos llegado a un acuerdo. Proponemos que promulgue un edicto real, uno que sea irrevocable, que durante los próximos 30 días, cualquiera que dirija una petición a cualquier dios o a cualquier hombre que no seas tú, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. El rey Darío, halagado por esta muestra extrema de lealtad, no percibió la malicia detrás de la propuesta. Le pareció una idea brillante para unificar el reino bajo su autoridad. Sin pensar en las consecuencias y sin imaginar que estaba firmando la sentencia de muerte del hombre más fiel y competente de todo su imperio, tomó la pluma y selló el decreto. La ley de los medos y los persas era inalterable. La trampa estaba lista. Cuando la noticia del nuevo edicto llegó a oídos de Daniel, ¿qué creen que hizo? Se escondió, oró en secreto, dejó de hacerlo por 30 días para salvar su vida. No, Daniel no vaciló ni un segundo. Fiel a su costumbre, subió a su habitación. Abrió de par en par las ventanas que daban hacia la lejana Jerusalén, su amada ciudad, y se arrodilló para orar. Lo hizo 3 veces ese día, como siempre, dando gracias a su Dios, adorándolo, sin ocultar su devoción, a pesar de conocer perfectamente el terrible castigo que le esperaba. Por supuesto, sus enemigos lo estaban esperando. Lo espiaron y al verlo orar, corrieron llenos de malicia ante el rey para denunciarlo. Daniel, el exiliado de Judá, no ha respetado tu decreto, exclamaron. Cuando el rey Darío escuchó esto, su corazón se hundió. Se dio cuenta del engaño y de la terrible trampa en la que había caído. La Biblia dice que se sintió profundamente afligido y pasó el resto del día buscando desesperadamente una manera de salvar a Daniel. Consultó a sus abogados, buscó lagunas legales, pero no había nada que hacer. El decreto real era ley, y la ley debía cumplirse. Al llegar la noche, la hora inevitable llegó. Los guardias tomaron a Daniel y lo llevaron hasta el borde del foso de los leones. El ambiente era tenso y sombrío. El rey, con la voz quebrada por la tristeza y la culpa, se despidió de su fiel servidor ante Dios, a quien tú sirves con tanta constancia,
que Él te libre. Con esas palabras de esperanza desesperada, Daniel fue arrojado a la oscuridad, al territorio de las bestias hambrientas. Para asegurar que nadie pudiera rescatarlo, colocaron una enorme piedra sobre la entrada del foso. El rey Darío mismo selló la piedra con su anillo real y el de sus príncipes, haciendo imposible cualquier intento de manipulación. Esa noche fue la más larga para el rey. Regresó a su palacio, pero no pudo comer, rechazó cualquier tipo de entretenimiento, y el sueño lo abandonó por completo. Pasó la noche en vela, ayunando y, seguramente, orando por un milagro para el hombre al que había condenado injustamente. Apenas despuntó el alba, el rey Darío, incapaz de esperar un minuto más, corrió hacia el foso de los leones. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una pequeña llama de esperanza. Se acercó al borde y gritó con toda la angustia de su alma: «Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves continuamente, ¿ha podido librarte de los leones?». Hubo un silencio tenso, y entonces, desde la oscuridad del foso, se escuchó una voz clara y serena, una voz que debió sonar como música celestial para el rey: «Rey, que vivas para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, porque fui hallado inocente delante de él. Y tampoco, ante ti, oh rey, he cometido ningún delito». La alegría inundó el corazón de Darío. El milagro había ocurrido. Inmediatamente dio la orden de que sacaran a Daniel del foso. Cuando lo examinaron, no encontraron en él ni un solo rasguño, ninguna herida. Estaba completamente ileso, porque la Biblia lo deja claro, porque había confiado en su Dios. Su fe había sido su escudo, su protección en medio del peligro más extremo. La historia, sin embargo, no termina ahí. Lleno de una mezcla de alivio y justa ira, el rey Darío ordenó que aquellos hombres que habían conspirado maliciosamente contra Daniel fueran traídos ante él, junto con sus esposas y sus hijos, y por decreto real fueron arrojados al mismo foso de los leones. El juicio fue instantáneo y terrible. La Biblia nos cuenta que antes de que llegaran al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y los despedazaron. Después de este poderoso evento, el rey Darío escribió un nuevo decreto, no solo para su corte, sino para todas las personas, naciones y lenguas que habitaban en todo su vasto imperio. El decreto decía: «En todo el dominio de mi reino, todos deben temer y temblar ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra». Él es quien ha librado a Daniel del poder de los leones, gracias a la fidelidad de un solo hombre. El nombre de Dios fue exaltado ante todo un imperio, y Daniel, por su parte, prosperó durante el reinado de Darío y el de su sucesor, Ciro el Persa, porque nunca, ni por un instante, dejó de ser fiel a su Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones es mucho más que un cuento para niños. Es una lección poderosa sobre el coraje, la integridad y el poder sobrenatural de la fe. Nos enseña que ser fieles a Dios, incluso cuando el mundo nos presiona para que no lo seamos, desata su protección de maneras que no podemos imaginar. Nos muestra que la oración constante es nuestra línea directa con el cielo, un arma capaz de abrir caminos donde parece no haber salida. Y sobre todo, nos recuerda que ningún foso es demasiado profundo, ninguna oscuridad es demasiado densa, y ningún problema es demasiado grande para la presencia y el poder de nuestro Dios. Él sigue siendo el Dios que cierra la boca de los leones. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a mantenerte firme en tu fe, te invito a que le des un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios, y no olvides suscribirte para más historias que fortalecen el alma. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.